La grabación. La grabación. Buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Voy a compartirles la presentación. Recuerden que la clase se encuentra grabada, la clase del día martes, y la pueden visualizar a los que no estuvieron presentes. ¿Ok? Ok, me logran escuchar, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio, ya son 7:05. La sesión de hoy es sobre manejo de conflicto. Nos vamos a abocar hoy día en eso. Primero vamos a revisar lo que es la introducción al conflicto. Según la RAE, nos dice que en su primera definición lo tiene como una lucha, un combate, una pelea. Su segunda definición la tiene como un enfrentamiento armado y en su tercera como apuro, situación o desgracia de difícil salida. Y finalmente, en cuarto lugar, como un problema, cuestión o materia de discusión. Bueno, hasta hace poco, tanto científicos sociales como la creencia popular consideraban el conflicto como algo negativo, ¿no? Que se tenía que evitar. No hay, no hay más que revisar el significado que nos da la RAE, que hemos podido leer, para ver que era considerado como algo negativo. Pero hoy en día, sin embargo, consideramos que el conflicto es un rasgo inevitable en las relaciones sociales. El, el problema se trata de que todo conflicto puede adoptar un curso constructivo o destructivo. Por tanto, una situación no es tanto eliminar o prevenir el conflicto, sino saber asumir dichas situaciones conflictivas y enfrentarnos a ellas con los recursos suficientes para que todos los implicados en dichas situaciones salgamos con aprendizaje de esto. En el trabajo de resolución de conflictos, partimos del principio de que el conflicto tiene muchas funciones y valores positivos, ¿ok? Como por ejemplo, en estas funciones, ¿qué nos dice? Nos dice que el conflicto evita los estancamientos, ¿no? Estimula el interés y la curiosidad, que es la raíz del cambio personal y social, y ayuda a establecer las identidades tanto individuales como grupales. Hasta acá tenemos claro que el conflicto, al indicarnos que evite estancamientos, es que el ser humano en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, da nuevas salidas a los temas que se le podría presentar. ¿Ok? Estimula el interés y la curiosidad porque desarrolla la creatividad del ser humano para salir de situaciones donde él ve vulnerada su seguridad o su sentido de estar cómodo. Por eso que indica también que es la raíz del cambio personal y social. Recordemos que las grandes sociedades hoy en día, las potencias mundiales, se han desarrollado de manera abismal luego de guerras y conflictos sociales que han tenido. También nos indica que el conflicto, las funciones están en aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas. Obviamente, cuando tenemos situaciones difíciles, vamos a identificar momentos en los que tenemos que reaccionar de forma distinta, construir relaciones mejores y más duraderas, conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Más adelante vamos a ver que el tema de conflicto en relación a conocernos mismos
es porque nos va a ayudar a desarrollarnos como personas. ¿Ok? Ahora vamos a ver esta segunda fase que dice actitudes y creencias, que es básicamente el ciclo del conflicto. ¿Ok? Entonces, este ciclo del conflicto es la experiencia de cada uno de nosotros en una situación de conflicto. Parece que sigue una serie de fases, ¿no? Que hacen que se perpetúen estos ciclos. El ciclo puede ser positivo o negativo, ¿ok? Tenemos la fase 1. Un momentito, por favor. Aquí. En la fase 1, ¿qué vamos a tener? Tenemos las actitudes y creencias. El ciclo empieza por nosotros y por nuestras actitudes y creencias sobre el conflicto. Cómo hemos visto nuestras creencias y actitudes tienen su origen en diversas fuentes, como por ejemplo los mensajes que hemos recibido durante la infancia, ¿no? Los modelos de conducta de nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos, las actitudes y conductas vistas en los medios de comunicación, redes sociales, televisión, películas, nuestras propias experiencias con los conflictos, nuestras actitudes y creencias afectan a la forma en que respondemos cuando ocurre un conflicto. Para nosotros poder desenvolvernos frente a una situación difícil va a depender mucho de la crianza en la que hayamos tenido y hayamos crecido en nuestro entorno. Una persona no va a reaccionar de la misma forma ante una situación difícil como lo podría hacer otra, ¿no? Nos caracterizamos y nos identificamos por la actitud que vayamos a tener frente a determinado momento, a determinada circunstancia. Esa actitud de cómo nosotros nos vamos a desenvolver es marcada básicamente por la crianza, por la cultura que hayamos tenido, por las creencias que tengamos y por nuestra formación. ¿Ok? En la otra fase podemos ver el conflicto. ¿Qué es que el conflicto ocurre en sí? ¿No? Este es el siguiente paso del ciclo, es el conflicto en sí, es un proceso. Estamos entendiendo que el conflicto es un proceso inherente a las relaciones sociales, es inevitable. En todo marco de relación va a existir. Es un fenómeno, por lo tanto, ubicuo y universal. Al referirnos de ubicuo significa que está en todo momento, siempre va a existir. ¿Ok? La tercera sería la respuesta. La respuesta es el punto donde empezamos a actuar, ¿no? La respuesta que nosotros demos al conflicto es cuando nosotros tomamos una acción. Nuestra acción puede ser, o la reacción que tengamos puede ser que empecemos a gritar, o podemos intentar hablar sobre la situación, o de repente podemos simplemente abandonarnos, ¿no? Vemos una situación de conflicto y nos alejamos de ella. Con nuestro sistema de actitudes y creencias personales, a menudo reaccionamos de la misma manera sin importar cuál es el conflicto en cuestión. Pues de este modo, nuestras reacciones no pueden decir mucho sobre nosotros mismos, ¿no? Eh, Sobre todo nuestros patrones, en caso de afrontar situaciones de conflicto. Son nuestros patrones de crianza los que nos van a llevar a desenvolvernos ante determinadas situaciones de conflicto. Y el cuarto, que es el resultado, la respuesta, perdón, llevará siempre el mismo resultado. Esta consecuencia servirá para reforzar la creencia y de este modo el ciclo se mantiene. Ok. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo,
cambiar esto, cambiar nuestra forma de reaccionar, cambiar nuestra forma de actuar, cambiar nuestra forma de percibir ciertos momentos, ciertas situaciones, tenemos que hablar de un cambio de patrón, ¿no? Queremos aprender del conflicto y cambiar nuestros patrones, necesitamos de cuatro cosas, de cuatro cosas muy importantes, como son la toma de conciencia, la buena disposición y habilidad, y las habilidades. Pero esto tiene que estar en un entorno que significa la actitud que tengamos que tener nosotros ante estas situaciones. ¿Ok? Aquí vamos a ver, por ejemplo, el tomar conciencia. El tomar conciencia para romper el patrón que nos mantiene en conflicto y para resolver el conflicto de una manera productiva, primero necesitamos tomar conciencia de las creencias y respuestas que perpetúan nuestra conducta negativa. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, por ejemplo, ¿cómo respondemos normalmente a una situación de conflicto? Mi actitud o la respuesta que yo tengo a una situación de conflicto es tranquila, es pacífica, o me lleno de mucho estrés ante situaciones difíciles, o me altero fácilmente, ¿no? Por eso es importante que tengamos presente que es tomar conciencia, analizarnos nosotros mismos cuál es la actitud que tomamos o cómo reaccionamos cuando tenemos estas situaciones difíciles. Cómo sentirnos, cómo sentimos y reaccionamos. Ok, ante esta situación difícil, yo me puedo estresar, yo me puedo alterar. ¿Y qué pasa conmigo en ese momento? ¿Me acepto con esa actitud que he tomado o automáticamente me digo, nuevamente actué de esta forma y me analizo? O lo tomo de forma normal y acepto esa acción como normal, ¿no? Luego tenemos que negamos que hay un conflicto, simplemente para nosotros no es una situación difícil, no hemos pasado por un momento complicado y simplemente no avisoramos o no vemos o identificamos este conflicto. También es que asumimos o no, asumimos que no hay modo de que las cosas vayan bien. Acá podríamos hablar de repente de un tema de cierto pesimismo, ¿no? Se presenta determinada situación, determinado momento, y yo digo, bueno, pero ya sé cómo va a terminar esto y va a terminar mal. Entonces, acá vamos a analizar que la actitud siempre es importante. La actitud es algo que nos debe cambiar siempre ante cualquier reacción que vayamos a tener de determinadas situaciones. Y lo otro, que puede ayudar a que el conflicto se resuelva de otra manera. Si la actitud que yo estoy teniendo en este momento va a ayudar a que este conflicto se resuelva o va todo lo contrario, va a incrementar la situación de conflicto, ¿no? Luego estaría la buena disposición. La buena disposición es el hecho de tomar conciencia por sí solo. No es suficiente para cambiar, ojo, nuestro patrón habitual de comportamiento ante los conflictos. Un cambio como el cambio que quisiéramos tener también requiere mucho compromiso personal y buena voluntad para cambiar a niveles diferentes, ¿no? Acá hablamos por eso de mucha actitud y mucha voluntad, porque lo que estamos haciendo es cambiar patrones de crianza, es cambiar formas como hemos venido teniendo desde muy niños. Entonces esto no es tan fácil, es muy difícil. Estamos hablando que estamos yendo contra patrones de crianza con los que hemos crecido. De repente así nos educaron en la familia, así crecimos con los amigos. Entonces esto sí es difícil, pero tomando conciencia y teniendo una buena disposición, por supuesto que se puede llegar a cambiar determinados patrones. Aquí debemos estar dispuestos a experimentar e intentar nuevos modos
de acercamiento al conflicto. No necesariamente un conflicto hay que verlo como algo negativo, tenemos que ver siempre el conflicto como una oportunidad de mejora en todo momento. Debemos estar dispuestos a examinar y quizás a cambiar parte de nuestro sistema de creencias y tomar nota de qué partes de la estructura no nos sirven en las situaciones de conflicto. También debemos estar dispuestos a enfocar el conflicto en nuestro papel dentro de un modo completamente diferente, ¿no? De repente, como les dije al inicio, no necesariamente estar en una situación difícil hace que yo pierda la paciencia o la tranquilidad. A veces es necesario analizar la situación, ver las oportunidades, cómo puedo cambiar ese momento y decido. Yo siempre reaccionaba mal ante una determinada situación, habiendo hecho el análisis de cómo yo reaccionaba, hoy decido reaccionar de forma distinta. Y poco a poco, cuando me hago consciente de las actitudes y consciente de mis reacciones, voy a ir tomando determinados comportamientos que antes no podía o me resultaba difícil. Y voy a darme cuenta que en ese momento, para mí, resulta mucho más beneficioso haber afrontado determinado momento difícil de forma positiva. ¿Ok? También nos dice otra buena disposición que sería que debemos estar abiertos a críticas constructivas y a los otros. Con críticas constructivas nos referimos a que nos pueden dar oportunidades de mejora, tanto en nuestro desempeño como trabajadores, colaboradores o también en nuestra forma de ser como personas. Entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar estas críticas, dispuestos a aprender de ellos, de estas críticas, dispuestos a mejorar en cada momento. A eso se refiere con buena disposición. Esto no es muy fácil, esto es muy complicado porque si nos, si nos juzgan en algún momento, lo podemos siempre tomar a mal, ¿no? Pero de eso se trata de ir mejorando con lo que nos dicen. Esto nos va a hacer mejores personas. Y en habilidades, la habilidad de mandar un mensaje efectivo, un mensaje en el que se expresen claramente sentimientos y necesidades. Desarrollar esta habilidad cuando nosotros realmente queremos decir las cosas que pensamos y ser bien claros con esto no es muy fácil. Y no solamente decirlo, sino decirlo de forma correcta y asertiva para que la otra persona no se sienta ni vulnerada, ni afectada, ni tome a mal alguna sugerencia. Esto también es muy importante de saber cómo desarrollar estas habilidades, que más adelante lo vamos a revisar. La habilidad también para escuchar eficazmente. Acá no solamente se trata de escuchar, sino de ser eficaz con mi escucha. Mi escucha tiene que ver mucho con empatía. Ahí vamos a ver un videíto que nos va a permitir analizar este tema de habilidades de comunicación. La habilidad para escoger el enfoque adecuado en situaciones diferentes. Recordemos que vamos a tener diferentes entornos en nuestro quehacer diario de nuestras funciones que tengamos asignados. No solamente los entornos en los que nosotros trabajemos o nos desenvolvamos van a ser entornos fáciles. Hay entornos que son muy complicados, hay entornos que, que piden de nosotros mucha paciencia, mucho conocimiento, saber cómo actuamos. Entonces, esto es en nuestra capacidad para poder desenvolvernos en entornos difíciles, tiene que ser, tiene que tener bastante asertividad de nuestra parte para con nosotros mismos y para con las personas. Manejarse en entornos difíciles y nosotros ser coléricos o decir cosas sin medir el impacto, no nos hace unas personas asertivas.
Las personas asertivas son personas que siempre están viendo el lado bueno, que ante momentos muy difíciles tratan de explicar no de una forma, sino de miles de formas hasta que el cliente, el usuario nos entienda, el ciudadano nos entienda. Entonces, estas habilidades para nosotros poder comunicarnos tanto con internamente en nuestra organización como externamente, es importante que que las desarrollemos. Vamos a verlas a detalle más adelante. Hasta aquí, siquiera quisiera saber si tienen alguna pregunta, los leo en el chat, o si alguien tiene alguna duda. ¿Todo claro? Ok, entiendo que sí. Ok, ahora vamos a revisar los tipos de conflicto. ¿Ok? Vamos a ver que tenemos varios tipos de conflicto. Así como existen muchas definiciones de conflicto, también existen muchos tipos de estos. Hay una gran diversidad y falta de acuerdo también respecto a los tipos de conflicto que existen actualmente, ¿no? No hay un acuerdo a nivel de literatura que nos diga exactamente estos son los tipos. Hay diferentes autores que sustentan sus puntos de vista respecto a los tipos de conflicto de acuerdo a las situaciones que se presenten. Pero vamos a ver algunos tipos que, en lo que coinciden varios autores, ¿no? Que son, por ejemplo, los conflictos que ocurren dentro de los individuos, que son los conflictos internos, puede ser muchas veces las taras o miedos que podamos tener como persona, cada uno de nosotros. No todos van a tener los mismos miedos, no todos van a tener la misma forma de pensar, no todos tenemos las mismas creencias. Entonces esto ocurre por cada individuo. Eh, Acá incluye ideas, pensamientos, emociones, valores, predisposiciones, impulsos que podamos tener ante determinadas situaciones, ¿no? Que nuestros valores y nuestras ideas pueden entrar pues en una coalición con otros que no tienen ni nuestros valores ni nuestras ideas. Recordemos que hay que ser siempre muy respetuosos del pensamiento del otro, ¿no? Luego tenemos conflictos personales. Estos conflictos personales son los que ocurren entre personas, ¿no? Puede ser pues entre marido y mujer, entre hermanos, entre jefe y subordinado, entre amigos. La mayoría de la teoría sobre negociación y mediación se refiere a a la resolución que hay en este tipo de conflictos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que mucho se trabaja el tema de relaciones de relaciones en el centro laboral, las relaciones que podamos tener entre nosotros con nuestro compañero de trabajo o la forma de trabajo que podamos tener con compañeros o colaboradores de otras áreas. Es muy importante respetar, que se respeten no solamente entre compañeros con los que se trabaja directamente, sino que haya también una muy buena comunicación con todas las áreas en una organización, en una institución. ¿Qué pasa si no hay una buena comunicación en la organización? Vamos a tener problemas a nivel de cómo vamos a responder nosotros al ciudadano en base a sus servicios, en base a lo que nos requiera. La comunicación en la organización y que ésta sea manejada de manera adecuada, de manera correcta, de manera que se rija siempre por su misión, por su visión, de qué servicio quiero entregar al ciudadano,
va a hacer mucho que estos conflictos que existan en la organización y en la institución se vean minimizados. Siempre va a existir, sí, recuerden que nuestro centro laboral es como nuestra segunda casa. Muchas veces pasamos mucho más tiempo en nuestro centro laboral que con nuestra familia. Entonces, qué difícil no tener un momento difícil, qué difícil no tener un momento complicado con algún compañero de trabajo, ¿ok? Pero la idea aquí es saber manejar estas diferencias y buscar siempre una salida asertiva en todo momento. Luego tenemos los conflictos intragrupales. Ocurre dentro de un pequeño grupo familiar, también en corporaciones, clases, etc. En este nivel se analizan cómo el conflicto afecta a la capacidad del grupo para resolver sus disputas y continuar persiguiendo eficazmente sus objetivos, ¿no? Acá vamos a ver, como dice el concepto, lo que puede ocurrir entre una comunidad, una corporación que pueda tener algún conflicto a nivel de procesos. Entonces, esto obviamente va a afectar el desarrollo de, del servicio o del sistema de gestión de calidad que quiera entregar. Si nosotros encontramos que hay un conflicto con una empresa, por ejemplo, minera, que quiere operar en, en determinada comunidad, en determinada ciudad, y no ha llegado a un acuerdo, no hay puntos claros, va a tener problemas a nivel corporativo para poder a iniciar sus actividades en esta comunidad, no le va a ser fácil. Entonces, a esto llamamos un conflicto de corporaciones, ¿no? En este caso sería una organización, una empresa minera con las comunidades. Y también tiene mucho que ver este conflicto intragrupal con el conflicto intergrupal, ¿ok? Porque el conflicto intergrupal se produce entre dos grupos, dos naciones en guerra, sindicatos, etc. Este nivel de conflicto es muy complicado debido a la gran cantidad de gente implicada y a las interacciones entre ellos. Entonces, cuando tengamos algún tema sensible con alguna comunidad, va a tener estas dos características. Va a ser un conflicto intragrupal y un conflicto intergrupal. Va a tener estas dos semejanzas, estos dos tipos de conflictos se pueden clasificar ahí. Ok, ahora vamos a ver conflictos de relación que son que son causados por fuertes emociones negativas, ¿ok? Percepciones falsas, estereotipos o escasa o nula comunicación entre las personas. Entonces, aquí vamos a ver que es una situación bastante difícil porque no se ha sabido manejar y no se ha podido llegar a a una buena relación desde un inicio. Estos conflictos de relaciones por lo general, ocurren entre dos personas porque no ha habido desde un inicio una adecuada comunicación o porque se han malentendido determinadas situaciones. Y depende claramente de estas dos personas llegar a una solución, a un entendimiento. Muchas veces en un entorno laboral, este conflicto que pueda surgir entre dos colaboradores, entre dos trabajadores, se tiene que llegar a solucionar de repente elevando, ¿no? Elevando el caso a un jefe superior para que medie y así llegar a un acuerdo. No es bueno ni bonito trabajar eh, sin tener una comunicación armónica y adecuada con nuestros compañeros. Pero si en algún momento este conflicto no nos permite eh, avanzar porque tenemos mm, mala comunicación o mal entendimiento con nuestros compañeros, lo que podríamos hacer tranquilamente es elevar
este mal momento, es elevar este malentendimiento con un jefe y poder llegar a un acuerdo. Lo importante siempre en el conflicto es llegar a un acuerdo. ¿Ok? También tenemos conflictos de información que son causados por, como dice su nombre, por mala información, ¿no? Que no ha sido tomada correctamente, o determinadas situaciones que no se han entendido o no han quedado claramente. La mala información impide diferenciar sobre qué información es relevante, ¿no? De repente no hay una adecuada información cuando damos a a los clientes, a los usuarios, a los ciudadanos. Y esta mala información que nosotros les hayamos dado puede perjudicar el servicio que le estemos dando. Puede ser tan mínimo como, por ejemplo, su fecha de respuesta. Señor, su fecha de respuesta va a ser dada en 30 días, ¿no? Calendarios, cuando debí decirle en días hábiles. Ahí vamos a generar una situación difícil porque obviamente el ciudadano va a esperar una respuesta para determinado momento. De repente él tiene que hacer algún trámite adicional a eso y por eso está al tanto de esa fecha que nosotros le podamos dar y nosotros le damos otra. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos dado una mala información al ciudadano y obviamente él no se va a sentir acorde con el servicio que le hemos dado, se va a sentir muy molesto y si no sabemos manejar esto adecuadamente, vamos a lograr que el usuario, que el ciudadano se vaya muy descontento con la institución. Entonces tenemos que cuidar mucho la información que se le brinda al ciudadano, la información que se da incluso internamente de la organización, de la empresa o de la institución en la que estemos trabajando. Luego vamos a tener también conflictos estructurales que son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas, ¿no? Puede ser muchas veces que se dé, bueno, tú haces caso porque yo soy tu superior y tienes que hacerlo así, sin antes haber llegado a un acuerdo o haber indicado algún proceso. Muchas veces estos conflictos estructurales eh, se dan por fuerzas externas a la gente en conflicto. ¿Ok? Aquí podemos ver que puede ser algún cambio que se presenta en la organización. Vamos a cambiar un proceso. Y este cambio de proceso no ha sido ni capacitado, ni explicado adecuadamente, ni se ha seguido los procesos correctos, ¿no? Entonces, ¿qué entiende el colaborador? ¿Qué entiende el servidor público si no ha pasado por una explicación adecuada, una modificación siguiendo procesos correctos? Va a entender que se le están imponiendo y él tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la reacción que va a tener él? No va a ser obviamente la adecuada porque es una reacción al cambio. Recuerden que en muchos procesos tenemos que tener cuidado con dejar claramente el proceso, porque si no el primer impacto que vamos a tener va a ser un rechazo al cambio. Pero si nosotros explicamos desde un inicio cómo se va a hacer este proceso, qué beneficios vamos a tener con este cambio, va a ser bien aceptado por los colaboradores, por los trabajadores, tanto del sector público privado, porque si nosotros explicamos desde un inicio el beneficio que se va a tener con este proceso y sea el beneficio que tenga, sea ahorro de tiempo, mucho más información para su trabajo, menos papeleo, y dejamos claro esto, pues obviamente va a estar muy contento de estos cambios, porque si bien es cierto, todo cambio demora, todo cambio es difícil, pero finalmente se va a sentir contento porque se le va a simplificar el trabajo. Entonces, cuando hagamos algún cambio en algún proceso, recordemos siempre de repente, como sugerencia, hacer una marcha blanca para ver cómo funciona esto y no tener de cara, de frente algún rechazo, ¿no? Incluso cuando este cambio se hace no solo netamente para adentro de la organización, sino también cuando se hace para afuera. Hay que comunicar correctamente al ciudadano que va a haber un cambio, ¿no? Porque si no hacemos esta comunicación, el ciudadano va a entender, no va a entender los beneficios de esto, inmediatamente vamos a nosotros a tener un rechazo.
Ok, luego tenemos conflicto de intereses causados por la competición entre necesidades incompatibles. Resulta cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben ser sacrificadas las del oponente, ¿no? Mis necesidades o mis intereses son las que prevalecen al lado tuyo porque son las que deben quedar, ¿no? No nos ponemos del lado del otro. Aquí es donde aplica la empatía. No todo es ganar, no todo es que yo tenga razón. Tengo que analizar los momentos, tengo que analizar el momento no desde mi punto de interés, sino buscar un balance entre los dos puntos de vista, entre las dos personas, en el proceso que esté haciendo. De repente, determinada área dice que se haga así porque legalmente cumple con lo estipulado, pero procesos no solamente ve el cambio, ve el cumplimiento legal, sino puede ver un cumplimiento de tiempos, que algún tema legal vaya a demorar mucho, que vaya a demorar mucho tiempo. Entonces, tiene que haber en estos casos una comunicación adecuada, ¿no? Para que se haga un cambio. Para hacer algún cambio, siempre hay que conversar, siempre hay que reevaluar, siempre hay que probar y pautar estos procesos para que todas las áreas que están involucradas aporten para la mejora, que esta mejora sea adoptada por todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un área sugiere cierta mejora, pero esa área que sugirió la mejora es mejora para esa área y porque le simplifica los procesos a esa área, pero le complica los procesos para el otro? Obviamente acá se va a ver un conflicto de intereses, porque el otro no va a querer aplicarlo adecuadamente porque será simplificación para un área, pero complicación para otra. ¿Ok? Ahora, conflicto de valores causados por sistemas de creencias incompatibles. Estas disputas de valores surgen solamente cuando unas intentan imponer su fuerza, por la fuerza, un conjunto de valores a otros. Eh, Aquí tiene que ver mucho la aceptación que negamos a las otras personas. Tenemos que aceptarnos y respetarnos como individuos, con entender que tenemos formas de pensar distintas, tenemos entornos en los que nos hemos criado de formas distintas, tenemos creencias distintas. Entonces, basándonos en un sistema de igualdad, ninguna cultura está sobre la otra. La igualdad es que todas las culturas, todas las formas de pensar, todas las creencias, ninguna está sobre la otra. Todos tenemos que respetarnos para poder vivir en armonía. Ok, ahora vamos a ver algunos factores positivos. El conflicto es un motor de cambio e innovación personal y social. ¿Por qué decimos que es un motor de cambio, de innovación personal y social? A ver, alguien que quiera dar su opinión respecto a esto, me gustaría escucharlos. O pueden escribir por el chat. Ok, seguimos. Acá dice, por ejemplo, Yesenia. Claro, cada conflicto es diferente y requiere una solución asertiva y eficiente. Ok, entonces, vamos a revisar rápidamente los factores positivos. El conflicto es un motor de cambio, innovación personal y social. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a resolver de mejor forma y de forma más rápida ante situaciones que se puedan presentar.
Si nosotros vivimos en un entorno muy fácil, en un entorno que no tiene complicaciones, nuestra capacidad de respuesta muchas veces no va a ser la misma que tengamos si estamos en un entorno que es difícil. Cuando estamos en un entorno difícil, nuestra capacidad de alerta está mucho más desarrollada, mucho más activa. Pero si vivimos en un entorno donde no hemos tenido tantos conflictos, pues de repente nuestra capacidad de alerta va a estar mucho más lenta. Esto no significa ni que sea bueno ni que sea malo, ¿ok? Simplemente es que el ser humano ante situaciones difíciles tiene formas distintas de reaccionar. La forma como la haga sí tiene que ver con la actitud, ¿no? La actitud que tome en ese momento. Ah, perdón, la diapositiva se movió. Ya. Ahora, dice que estimula el interés y la curiosidad. Supone frecuentemente un reto para las propias capacidades. En situaciones que para nosotros se nos complique, un tema difícil que tengamos de conocer. Por ejemplo, han implementado un nuevo sistema de proceso, ¿no? En el momento me voy a sentir aturdido por ese nuevo sistema que voy a desarrollar. Voy a saber que no lo conozco, me voy a sentir con muchos miedos, con muchas dudas, como muchos de nosotros en nuestro primer día de trabajo. Pensamos que todo es sinceramente muy difícil o que nada sabemos, ¿no? Entonces, poco a poco nos damos cuenta que ese proceso, al ser repetitivo, se simplifica haciéndose mucho más fácil, ¿no? Cosas que hoy nos pueden parecer complicadas, más adelante las vamos a desarrollar en automático y sin tener ningún problema, ninguna dificultad. Entonces, al, cuando nosotros tenemos momentos difíciles, vamos a estar mucho más alertas a saber cómo desarrollamos las cosas, cómo simplificamos, cómo aprendemos, leemos más, nos capacitamos más para ser mejores y entender ese proceso. ¿Ok? Por eso es que dice que estimule el interés. Ante un momento de desconocimiento que tengamos, el ser humano desarrolla su capacidad para aprender muchos más temas respecto al nuevo cambio que tengamos en ese momento. Ahora, el conflicto demarca a un grupo frente a otro y contribuye a establecer la propia identidad personal y grupal. Luego tenemos, el conflicto permite mejorar la calidad de la forma de decisiones y la solución de problemas. La experiencia que nosotros tengamos ante situaciones, ante procesos, entre más sepamos, entre más momentos difíciles hayamos tenido, entre más eh, experiencia, no solamente laboral, sino experiencia con relaciones con varios tipos de personas, de distinto idioma, de distinta cultura, va a hacer que nosotros sepamos relacionarnos mucho más con varios tipos de personas, de personalidades y no solamente de entornos en los que nosotros nos hemos desarrollado siempre, sino entornos que tienen otra forma de pensar, otra forma de conceptualizar el medio en el que se desarrollan. También nos dice 4 que el conflicto permite mejorar la calidad de la toma de decisiones y ese es el que acabamos de ver, la solución de problemas, perdón. Puede facilitar la comunicación abierta y honesta entre los participantes sobre temas relevantes para ambos, ¿no? Si sabemos manejar situaciones difíciles y somos sinceros, obviamente la comunicación pues, va a ser mucho más clara. Y si tenemos una comunicación clara, vamos a poder finalmente llegar de forma más rápida a un acuerdo. Fomenta el reconocimiento de la legitimidad. No, toca no. Solo. Okay, fomenta el reconocimiento de la legitimidad del otro. Si nosotros entendemos y respetamos las creencias, la forma de pensar de la otra persona,
vamos a entender claramente que la otra persona también tiene la razón, al igual que yo. No estamos hablando acá de que la forma de pensar o la opinión que yo tenga de determinado momento, de determinada situación, sea la correcta. Eso tenemos que cambiar. Puede haber muchos puntos de vista ante determinadas situaciones y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a respetar. Por eso, por ejemplo, cuando se hace un focus group y todos dan su opinión, vamos a ver que hay diferentes puntos de vista para un mismo momento. Hay una situación que se presente, pero cada persona la va a percibir de forma distinta y no por eso uno va a tener la razón y el otro no. Todos pueden tener la razón, todos podemos estar equivocados, pero si nosotros sabemos aceptar las opiniones, vamos a saber que finalmente, para lograr un objetivo, lo que importa es eso, la gran cantidad de opiniones que se puedan presentar. ¿Ok? Ahora, en factores negativos que encontramos, que la comunicación se reduce y se hace más insegura. Si nosotros bloqueamos la comunicación, bloqueamos el entendimiento, no, no vamos a conseguir nada. Lo único que vamos a lograr acá es que el conflicto se incremente. Acá hay que saber escuchar, hay que saber entender al otro, hay que saber comprendernos. ¿Ok? Se estimula la idea de que la solución es una cuestión de fuerza. Ambas partes tratan de aumentar su valor. Ambas partes tratan de aumentar a su favor la diferencia de poder. Si tenemos este caso, no vamos a llegar a una resolución de conflicto, claramente, ¿no? Lo único que vamos a conseguir acá es una división, porque si yo solamente me enfoco en que lo que yo estoy haciendo y diciendo es lo correcto y se tiene que hacer así, pues no voy a llegar a un entendimiento, no voy a llegar a finalmente a un punto medio, ¿no? Se forma una actitud hostil y sospechosa, se producen juicios erróneos basados en falsas percepciones. Hay una reducción de las alternativas percibidas, se disminuye la perspectiva temporal de las acciones, hay una polarización del pensamiento, origina respuestas estereotipadas, incrementa la actitud defensiva, reduce los recursos intelectuales disponibles. Si nosotros no tenemos una determinada actitud ante un momento difícil, una situación difícil, una situación complicada, el momento de ira que podemos tener, el momento de cólera que podamos tener, va a resultar en que la solución se nuble. Si ustedes se han dado cuenta, cuando tienen un momento difícil y cuando están muy estresados o están renegando, no ven las cosas claras. Todo se complica, no encuentras solución, estás muy alterado, ¿no? Y tú dices, bueno, ya ves de forma negativa todo y dices, bueno, esto no tiene salida. Pero ya cuando pasa un día o pasa unas horas, dices, oye, tanto me compliqué por este proceso y acá estaba la solución. ¿Por qué? Porque ya me tranquilicé, ya dejé pasar el momento y ahí estaba la solución. O en ese momento también me analizo y digo, la actitud que tuve para responder o la actitud que tuve frente a esa situación no fue la adecuada. Yo mismo me analizo y yo mismo digo, la próxima voy a responder mejor, ¿no? Pero cuando nosotros nos bloqueamos ante cuando nosotros no tenemos una actitud que, que, que sea positiva ante ante una determinada situación difícil, lo que vamos a conseguir por lo general es bloquear la salida, bloquear la solución del problema, ¿ok? A ver, aquí voy a leer algunos comentarios que han escrito. Por ejemplo, Jenny Murga nos dice, nos permite conocer una perspectiva, una nueva realidad, diferente de que
de que de repente no lo hemos tomado en cuenta. Ah, acá se refiere a las diferentes situaciones, supongo, de conflicto que puedan haber. También Marlit Rodríguez Francia nos dice, el no querer salir de su zona de confort es personal. Impide descubrir si lo que se está tratando de innovar, impide descubrir tratando de innovar, si lo que se está tratando de innovar suerte efectos positivos, mejoras entre otros aspectos para evolucionar la gestión institucional. Ok. Entonces aquí creo que todos estamos de acuerdo en que la actitud es importante, ¿no? La actitud que tengamos ante todo momento, situación, siempre es importante, ¿ya? Respecto a la actitud, hay, hay algunos conceptos que quisiera, por ejemplo, ahora comentarles, ¿no? Decía, la actitud siempre va a multiplicar. El ser humano puede haber estudiado, puedo tener estudios, puedo tener maestrías, puedo tener especializaciones. Eso va a sumar, eso te va a hacer mejor profesional, con más conocimiento, ¿no? Un ser mucho más capaz para resolver determinadas situaciones. Una persona que haya tenido experiencia laboral, igual, va a ser una persona que se sepa desenvolver ante situaciones y encuentre solución a determinados momentos. Va a conocer su entorno laboral, va a ser muy bueno. Pero ¿qué pasa si esa persona, por más que sea el mejor en su trabajo, muy cumplido, muy puntual, tiene máster, especializaciones, no tiene una buena actitud, ¿no? La actitud siempre va a multiplicar. Los conocimientos, la práctica suma, pero la actitud multiplica. Eso tengamos siempre presente. La actitud nos hace mejores seres humanos, ¿ok? Y qué bonito tener eh, gente que trabaje en el sector público, que no solamente tenga la experiencia a nivel laboral, sino también experiencia en otros sectores, pues esto le da riqueza para actuar de determinada forma ante momentos o situaciones que se puedan presentar, le da mucho más rapidez. Pero qué mejor que esta persona también tenga la mejor actitud, sea un ser empático, sea una persona atenta, sea una persona que siempre está dispuesto a ayudar. Eso, si se dan cuenta, multiplica, ¿no? Ok, ahora vamos a ver los estilos de afrontamiento de conflicto. Cada estilo se manifiesta en un conjunto de comportamientos. Las personas tendemos a responder a las situaciones de conflicto con un estilo predominante de aproximación al conflicto, ¿no? Pero cada estilo se manifiesta en un conjunto de comportamientos. Aunque un estilo puede ser muy dominante, a lo largo del tiempo las personas somos capaces de variar de estilo de nuestros comportamientos a medida que un conflicto se desarrolla. Pues vamos a emplear comportamientos situacionales. Los 4 estilos de comportamiento ante el conflicto identificados por la literatura son la evitación, la acomodación, la solución de problemas y la competición. ¿Ok? En la evitación. Eh, en esta estrategia, la preocupación por la relación es lo importante, ¿no? Como, como ¿qué es lo que rige acá? Lo que me importa es mantener la relación, ¿no? Me baso en eso, no me interesa si los resultados, si yo, el resultado que obtenga manteniendo esa buena relación con este trabajador o con este socio estratégico,
o con este amigo tiene resultados o los resultados son muy bajos. No, lo que me interesa es la relación, ¿ok? Pues acá no existirá una interdependencia entre las partes, ¿no? Para conseguir sus objetivos. Aquí el, el que evita no necesita de la otra persona, por eso simplemente niega el problema. Esto se puede dar porque los costos son demasiado altos o, o porque hay que abandonar el asunto completamente, ¿no? Otra forma de evitación es la negación del problema. Esta es una forma muy común de utilizar a la gente que utiliza a la gente para evitar, para evitar problemas, ¿no? Eh, Básicamente, aquí lo que vemos es que en, en este tipo de afrontar es que solamente se ve el interés de una parte, pero sin lograr un resultado, ¿no? Solamente me preocupa la relación sin antes juzgar que esta me dé buenos resultados o no, sin antes analizar si esta relación sea laboral o sea la relación que yo desarrolle con, con un cliente, sea eh, mm, tenga algún proceso de éxito o, o cumpla con un sistema de gestión de calidad, ¿no? O sea, la relación que voy a tener ahí va a tener unos resultados muy bajos, no va a tener un desarrollo alto acorde a lo que se espera. Lo otro que vamos a ver es la acomodación. En esta estrategia, la importancia de la relación es muy alta, a diferencia de, de otras estrategias que se puedan aplicar. El resultado que vamos a tener ahí es que el otro gane, mantenerlo feliz, o, o hacemos peligrar la relación si no lo mantenemos feliz, ¿no? Entonces nos acomodamos al otro, nos acomodamos al momento, nos acomodamos a ese proceso, sin, sin yo analizar el otro lado, ¿no? No juzgo el otro lado, solamente me acomodo sin criticar, sin, sin opinar más, listo, asumo lo que, lo que está pasando por- porque solamente me fijo en lo que el resultado de la relación, me enfoco en el resultado de la relación en sí. Utilizamos esta estrategia cuando el objetivo principal del intercambio es construir o fortalecer una relación y estamos dispuestos a sacrificar el resultado, ¿no? Podemos decir que esta es otra manera muy común de evitar el conflicto, ya que estar de acuerdo obviamente es más fácil que no estar de acuerdo, ¿no? Acá evitamos completamente el conflicto. Luego vamos a tener la solución del problema. En la solución del problema, en esta estrategia son importantes tanto el resultado como la relación. Aquí sí hay un balance, ¿no? Hay un balance de las partes interesadas para conseguir el mejor resultado posible. Acá se mantiene el fortalecimiento simultáneamente a la relación. Las partes ven el conflicto como una parte natural de las relaciones humanas, no como una señal de que algo malo ha sucedido. El sujeto que soluciona el problema tiende a preocuparse menos de quién tiene la razón, ¿no? Lo que busca es la solución. No se preocupa de quién tiene la razón, no se preocupa de buscar quién está equivocado, no. No, se preocupa y se enfoca en la solución. Y que esta solución claramente sea, sea satisfactoria para ambas partes. Luego vamos a tener el, competición. En la competición, en esta estrategia, el resultado de negociación es más importante que la relación.
Una persona que confronta el conflicto tiende a verlo como un asunto de pérdida-ganancia, ¿no? Pues va a creer que esta persona está en lo cierto y que la otra persona está equivocada. Por eso decimos competición. Yo compito porque mi opinión es mejor que la tuya. El proceso que tengo para implementar es mejor que el que tú has planeado. La situación que se ha presentado, la situación difícil que hemos tenido, yo he tenido la razón y tú no, ¿no? Prevalece lo que yo quiero y lo que yo digo. Aquí obviamente no se va a llegar a ningún acuerdo porque estoy haciendo que prime mi opinión sobre la del otro, ¿no? Y si hacemos esto, obviamente la otra parte se va a ver afectada. Aquí hay un comentario de Yanira Pérez, dice, siempre se dice que el cliente tiene la razón. Sí, sí, hay muchas organizaciones, instituciones que nos señalan que el cliente tiene la razón, pero siempre hay que verla desde un punto, no de que le damos, creo que aquí lo que podemos analizar es que no debemos enfocarnos en que el cliente tiene la razón, así nosotros sepamos que no la tiene. Lo que se refiere con esto de el cliente tiene la razón, es que hay que ser empáticos al momento de explicarle determinado proceso al cliente. Hay que darle la razón de repente en la molestia que puede sentir en determinado momento o en determinada circunstancia. De repente ese usuario, ese cliente, ese ciudadano ha visto vulnerados sus derechos en algún proceso o ha visto que el proceso no ha sido adecuado o se ha dado cuenta que no le han dado la atención que le ha merecido, ¿no? Porque de repente ha habido una mala información, no le han atendido en el plazo correcto, pero esto no ha sido informado. Entonces, darle la razón al cliente, creo yo que debemos empezar a verlo desde ser más empáticos con él para explicarle si algún procedimiento no ha sido claro, ¿no? Si nosotros le decimos al cliente, no, señor, usted está equivocado, obviamente la respuesta que vamos a recibir de él va a ser de un bloqueo, va a ser de una molestia y nos va a decir, bueno, voy a poner mi queja o voy a poner mi libro de reclamaciones. Pero qué distinto es si le digo al ciudadano, lo escucho, lo atiendo, voy a evaluar su caso. Usted tiene razón en sentirse tan indignado, tan molesto, pero dejemos que solucionemos el problema, ¿no? Siempre hay que tratar de atender al ciudadano, al cliente, al usuario, utilizando los modos correctos, utilizando las formas correctas y sobre todo manejando una adecuada comunicación con él, haciendo que nuestra comunicación sea asertiva y sea empática. Si nos hemos dado cuenta, hemos visto que en todo momento hablamos que debemos respetar el entorno cultural, la cultura, la forma de pensar del otro, las creencias del otro, ¿ok? Entonces, eh, el concepto de cultura, siguiendo el enfoque de esta presentación, eh, la cultura proviene de una educación multicultural y disciplinas relacionadas. Esta definición mantiene que un grupo dado, eh, para un grupo dado, ¿no? La cultura es lo que el mundo sabe, que todo el mundo sabe. Por lo tanto, los grupos crean culturas al mismo tiempo que la cultura del grupo contribuye a la personalidad de cada uno de sus miembros. La cultura va a marcar muchas veces nuestra, no es que muchas veces, la cultura va a marcar nuestra forma y nuestro modo de ser humano, ¿ok? Aquí quiero hablar un poquito de interculturalidad, que es
que es la relación que existe entre diferentes culturas, ¿no? Para nosotros lograr entendernos y aceptarnos entre todos, tenemos que entender que la interculturalidad es cómo se desarrolla nuestro proceso de comunicación. Nosotros tenemos que aceptar a diferentes grupos de personas con distintos idiomas, con distinta lengua, con distintas costumbres, con distintas formas de ver y percibir su entorno, pero todos bajo un principio que es de igualdad, ¿no? Con igualdad en interculturalidad, ¿a qué nos referimos? A que ningún grupo humano está sobre otro, que todos los grupos deben convivir de forma asertiva, generando el bien común, ¿ok? A eso nos referimos con interculturalidad, que debemos aceptarnos y convivir respetando las creencias, respetando tus formas de ser, pensar y actuar. Hoy en día, por ejemplo, en el sector salud ya se ha implementado el, el parto vertical, que la tienen muchas comunidades. Nosotros, después de Bolivia y después de Nicaragua, somos el tercer país con más, con, con más grupos culturales. Eso nos hace un país muy rico, porque tenemos diferentes grupos culturales, tenemos miles de variaciones del quechua, ¿no? El quechua de Ancash no es el mismo que el quechua de Ayacucho, no es el mismo que Cusco, no es el mismo que Apurímac. Entonces, acá nadie dice que el quechua de Ancash es el oficial o el quechua de Cusco. No, todos aceptamos esas variantes, todos nos reconocemos en esas variantes. El ser humano es representante de su cultura, ¿no? La cultura habita en nosotros. Eso es innegable. Eh, Nosotros como país somos un país pluricultural, nosotros tenemos infinidad de comunidades, más de 1000 comunidades andinas, comunidades amazónicas, que tienen entre ellos muchas semejanzas y muchas diferencias. Tenemos comunidades altoandinas donde los niños hablan quechua y las clases y las tienen que dar en quechua porque es su derecho, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, en estas comunidades, ¿qué cosas se desarrollan? Lo genial, que estos niños ya son bilingües, ¿ok? Reciben clases en quechua, en español. Entonces, también cuando tenemos ciudadanos que vienen de otra cultura, con otras costumbres, tenemos que atenderlo respetando eso, ¿no? No podemos decir, eh, esto no es lo adecuado. La cultura es inherente al ser humano, por tanto, tiene que ser respetada y aceptada en todo el entorno. Ok, ahora vamos a ver claves para la comunicación, para una comunicación intercultural eficaz. Ya les he dado el concepto de lo que es una, un respeto al pensamiento del ser humano, provenga de donde provenga, ¿no? Sin importarnos de qué costumbres trae o cuál es su idioma. Eh, si respetamos esto, vamos a, vamos a poder desarrollar algunas claves para una comunicación intercultural eficaz. ¿Ok? Por ejemplo, dice, mostrar respeto hacia el otro, que también lo leí aquí en el chat. Lo estaba diciendo, se pone en los zapatos del otro, ¿no? Dice Marco Antonio, siempre tenemos que ponernos en los zapatos de otro ser humano, del otro ser humano que tenemos al frente para ser fuente de aporte de ellos, ¿no? Entonces,
Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Dice, mostrar respeto hacia los otros, escuchando a la otra persona con todo nuestro ser, ojos, oídos y corazón. Podemos transmitir interés, preocupación y deseo por entendernos. Esto será interpretado normalmente como respetuoso. Nosotros podemos decir en un momento, ay, ni se da cuenta que si estoy escuchando o no. En la primera sesión que tuvimos el día martes, les expliqué un poco sobre el mira, saluda, escucha, ¿verdad? Tienes que mirar a los ojos, tienes que sonreír. Cuando tú haces estas dos acciones, parece mentira, pero al ciudadano, si tú lo miras a los ojos, si tú sonríes, si tú estás atento a, a la necesidad que él tenga, si es un caso de reclamo, el usuario, el ciudadano se va a sentir, ahí se va a sentir escuchado. Pero si nosotros tenemos al ciudadano frente a nosotros y somos incapaces de mirarlo a los ojos, no estamos atentos a, a lo que nos dicen, obviamente el cliente, el ciudadano no se va a sentir adecuadamente atendido y va a generar cierto conflicto, cierto repudio respecto a la acción que nosotros estamos tomando con él. Y no lo va, no, él no va a decir, ah, el trabajador o el servidor público tal me atendió así. No, él va a decir, la municipalidad de tal lugar es pésima en la atención, ¿no? Él va a nombrar a la institución, él va a nombrar a la organización, no va a decir tal persona no es buena en su trabajo, él va a nombrar a la institución. Entonces, por eso es que nosotros cuando atendemos a un ciudadano, cuando tenemos un cliente, debemos de hacerlo bajo altos estándares de calidad, ¿no? Expresar nuestra opinión como personas. Es difícil hablar y pensar como si nuestro punto de vista fuera universal, cuando de hecho no es así. Es importante ir más allá de nuestro propio marco cultural. Por eso les explicaba el de la interculturalidad. Si nosotros entendemos la interculturalidad, vamos a respetar puntos de vista, vamos a respetar formas de ver y vivir en el entorno que no es el mismo para personas que nacemos en la costa, en la sierra o en la selva. Tenemos formas muy distintas. Entonces, eso tenemos que aceptar. Y no solo aceptar, sino entender que eso nos enriquece, que ese conocimiento que tengamos, que esa experiencia que hayamos tenido, si hemos viajado a la costa, a la sierra, a la selva, o si hemos estado en otros países con diferentes culturas, como la cultura china, los rusos, etcétera, la India, nos tiene que hacer más ricos porque estamos conociendo distintos tipos de sociedades. Esto nos tiene que hacer no reacios, sino nos tiene que dar un entorno mucho más enriquecedor para poder comunicarnos con distintos grupos de personas, ¿ok? Luego, mostrar empatía significa comunicar que eres consciente de los pensamientos, sentimientos y experiencias del otro. Esto es ponerse en el lugar del otro. Esto no es ponerse en el lugar de otro, sino examinar cuál es su opinión para aumentar el entendimiento. ¿Ok? Aceptar el malestar. La mayor parte de las interacciones interculturales incluyen cierto malestar. Esto ayuda a reconocer y recordar que el otro también puede sentir. Así es, cuando nosotros escuchamos algún malestar de un ciudadano, no debemos ni criticar ni juzgar, debemos escuchar y encontrar en ese momento, en ese malestar que él nos esté manifestando, algún punto de mejora. Ah, efectivamente, hay puntos de mejora en el proceso, ha habido puntos de mejora en la atención. ¿Cómo puedo mejorar este proceso o esta atención para que el ciudadano no sienta esta insatisfacción? ¿Ok? Escuchar abiertamente y respetar los límites. Significa resistir a la necesidad de decirlo todo inmediatamente y observar cuando la otra persona está expresando algún límite, incluso a través de las expresiones no verbales. Evitar expresiones de juicio es la habilidad para expresarnos en términos que describan y nos evalúen y juzguen.
Ahora tenemos los límites, ¿qué dice acá? Los límites del modelo de comunicación intercultural. Es importante reconocer los límites de este modelo. Si un conflicto tiene raíces sistémicas, la gente puede comunicarse tan eficazmente como pueda, pero aún puede quedar el problema sin resolver, ojo, porque son incapaces de cambiar el sistema. Nuestra habilidad para enfrentarnos a problemas sistémicos puede mejorar escuchando y expresándonos bien, pero esto solo no va a ser suficiente para transformar el sistema mismo. Ok, entonces, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Hasta Florencio Burgos nos dice siempre se requiere ser atendido primero y nunca se aprende a esperar. Claro, tenemos muchos usuarios que están muy apurados, ¿no? Tienen poca paciencia para la espera. También aquí hay que ver si nuestro proceso, es bueno evaluar para afuera, pero también para adentro, ¿no? Si nuestro proceso realmente está demorando mucho, hay que analizar también eso, ¿no? Si tenemos a menudo reclamos por atención en tiempos, pues tendríamos que evaluar. De repente hay algún proceso que nos esté tomando más tiempo del necesario y por eso tenemos tantos reclamos de los clientes o de los usuarios, ¿no? Siempre hay que ir analizando cada momento o cada proceso que tengamos, ¿ok? Ahora vamos a ver esto que es escucha activa. Perdón un momentito que se va a descargar mi laptop. Voy a enfocarme. A ver, ya está. Ok, ahora sí. La escucha activa. Es una forma de responder que implica el conocimiento de los pensamientos, sentimientos y experiencias de los otros con palabras de empatía, ¿no? Es un proceso, nos dice también que la escucha activa es un proceso bidireccional. Requiere prestar atención a los valores, necesidades y sentimientos de los otros, que en muchas ocasiones están enraizados en su educación cultural. Y al comunicar casi siempre damos y recibimos el mismo tiempo. Por lo tanto, las actividades del hablante y del oyente deben verse en gran contexto de la relación donde las respuestas están constantemente afectando al otro. ¿Qué pasa si nosotros, a qué se refiere con escucha activa? Si nosotros no nos hemos tomado el tiempo de primero mirar al usuario, escucharlo atentamente, si el usuario nos ha, nos ha percibido nos ha percibido que no le hemos tomado atención, él va a estar consciente de que no lo hemos escuchado, ¿no? Si nosotros, un momentito, ay, un momentito, por favor. Les quería presentar este videito, pero esto es después de, o primero vemos el video porque tiene que ver mucho con la escucha activa. Primero vamos a ver el video y luego terminamos con alguna explicación o alguna opinión que nos den, ¿ok? A ver. Las 5 habilidades de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es el proceso de transmitir un mensaje de manera clara, precisa y comprensible, asegurándose de que la otra persona lo entienda tal como se pretende. Implica no solo expresar ideas de forma adecuada, sino también escuchar activamente y adaptar el mensaje al contexto y necesidades del interlocutor para lograr una comprensión mutua y evitar malentendidos. La comunicación efectiva
está formada por un conjunto de 5 habilidades clave. En este video te explicamos cuáles son. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? 1. Escucha activa. La escucha activa es una habilidad clave en la comunicación efectiva que implica prestar atención de manera consciente, no solo a las palabras, sino también al tono y el lenguaje corporal de la otra persona. Esta práctica permite captar tanto lo que se dice como lo que se siente, mejorando la comprensión del mensaje y demostrando respeto, lo que genera un ambiente de confianza y fluidez en la comunicación. Para practicarla es fundamental mantener contacto visual, lo que demuestra que estás presente. Hacer preguntas de seguimiento que muestran interés y permiten aclarar dudas. Y evitar interrumpir, permitiendo que la persona termine de hablar antes de responder. Estos elementos facilitan una conversación más efectiva y comprensiva. Ten presente que cuando alguien se siente escuchado, se crea un ambiente de confianza y la comunicación fluye de manera más natural. 2. Claridad de los mensajes. La claridad es una habilidad esencial en la comunicación que garantiza que el mensaje se entienda correctamente, evitando malinterpretaciones. Un mensaje vago, como deberíamos ajustar el presupuesto un poco, puede causar confusión, ya que puede interpretarse de diversas maneras. En cambio, un mensaje claro y específico como sugiero reducir el presupuesto en un 10% en marketing para aumentar la inversión en investigación es preciso y fácil de entender. Para practicar la claridad es importante. 1. Ser específico, usando datos concretos. 2. Organizar las ideas antes de hablar para una mejor estructura. 3. Evitar tecnicismos innecesarios, adaptando el lenguaje a la audiencia. No solo sus palabras, sino también sus emociones y perspectivas. Es clave para crear relaciones más profundas y significativas, ya que al demostrar empatía, hacemos que las personas sientan que sus emociones y experiencias son válidas. Para practicar la empatía, sigue estos consejos. Primero, valida las emociones del otro. Si alguien está triste o frustrado, reconoce sus sentimientos en lugar de ignorarlos o minimizarlos, con frases como, entiendo que debes estar pasando por un momento difícil. Segundo, muestra interés genuino, haciendo preguntas para profundizar y escuchando sin juzgar. Finalmente, responde de manera comprensiva, recordando que a veces las personas solo necesitan sentirse escuchadas. La empatía no solo ayuda a resolver problemas, sino que también crea un espacio seguro donde las personas pueden expresarse sin temor a ser juzgadas, haciendo de ella una habilidad poderosa en la comunicación. 4. Retroalimentación. La retroalimentación es esencial para el crecimiento personal y profesional, ya que proporciona comentarios constructivos sobre el desempeño, reconociendo lo que se ha hecho y sugiriendo áreas de mejora. Es clave para la mejora continua y refuerza los comportamientos deseados, impulsando el crecimiento y generando confianza cuando se da
de manera adecuada. Para dar retroalimentación efectiva es importante: 1. Ser específico, evitando comentarios vagos como "buen trabajo" y detallando lo que te gustó o lo que se necesita mejorar. 2. Equilibrar los comentarios positivos y negativos, reconociendo lo que se hizo bien antes de señalar los puntos de mejora. 3. Ofrecer sugerencias claras de mejora, proponiendo soluciones o ideas para ayudar al progreso futuro. La retroalimentación efectiva no solo corrige errores, sino que también refuerza el buen desempeño, motivando a la persona a seguir mejorando y haciéndola sentir valorada. Sí, como si estas cosas pasaran. 5. Persuasión. La persuasión es la capacidad de influir en los demás de manera ética, logrando que acepten una idea o acción sin sentirse manipulados. Se basa en convencer a otros de forma honesta, presentando argumentos atractivos y justos. Es fundamental en la vida diaria para influir positivamente y lograr que tus ideas sean comprendidas y aceptadas. Para practicar la persuasión, considera estos puntos. 1. Utiliza argumentos sólidos, respaldados con datos y hechos que demuestren la viabilidad de tu propuesta. 2. Entiende las necesidades de la otra persona, mostrando cómo tu idea puede beneficiarla también. 3. Presenta soluciones beneficiosas para ambas partes, buscando un punto en común que satisfaga a todos. La persuasión efectiva no solo se trata de obtener lo que quieres, sino de crear soluciones donde ambas partes ganan. Al usar empatía, argumentos sólidos y ofrecer beneficios claros, influirás de manera ética y efectiva. En resumen, las 5 habilidades clave de la comunicación efectiva son: 1. Escucha activa, que implica prestar atención al contenido, tono y lenguaje corporal de la otra persona. 2. Claridad, que consiste en expresar ideas de manera precisa para evitar malentendidos. 3. Empatía, que es ponerse en el lugar del otro para entender sus emociones y perspectivas. 4. Retroalimentación. Consiste en dar comentarios constructivos para promover el crecimiento. Y 5. Persuasión, que se refiere a influir de manera ética mediante argumentos sólidos que beneficien a ambas partes. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro. Ok, entonces, hasta aquí hemos visto las habilidades de la comunicación. ¿Ok? ¿Me logran escuchar? Sí, perfecto. Quisiera saber alguna opinión que tengan del video, si realmente estos momentos a ustedes se les presenta frecuentemente. A ver, si alguien quisiera opinar para que levante la mano. A ver, Florencio Burgos. Buenas noches con todos. Ok, Florencio, te escuchamos, Florencio. Solamente escuchar, ¿verdad? O no video, ¿no? ¿Se abre la cámara? No, no, no. No, solamente escucharte, está bien. Ah, ya, bueno, Sí, ya te estamos escuchando. hay estilos de los cuales se ha presentado a través de la enseñanza de la afrontación de conflictos. Y muy interesante para aplicar ahí en cuanto hay temas entre el empleador
y el trabajador. Cuando un empleador comienza a inducirnos qué le debemos decir al trabajador en cuanto a su reclamo, y eso se vuelve en una forma repetida, no tan solamente por meses, sino por años, y no hay ningún tipo de solución, entonces se lleva a que el trabajador actúe ya fuera de lo normal en cuanto a lo relacionado dentro del trabajo, ¿no? Un término económico, un término laboral, un término de requisitos que tiene un derecho un trabajador. Pero el empleador indica a uno que mienta a veces, que mienta para tratar de solucionar y que todo lleve de una marea alta a un nivel más bajo, a que se solucione de una manera u otra. Sobre el empleador viene un jefe de área y de jefe de área viene pues, correlativamente los gerentes, ¿no? Y entonces estaba uno sujeto a ese tipo de actitud, a ese tipo de acción, a ese tipo de respuestas. Y se mantiene ese tipo de relación dentro del trabajo, mintiéndole al trabajador, porque si el trabajador también hace algún reclamo fuerte, es sancionado y despedido. Entonces, esos estilos llevan a que sean fomentados, ¿no? Y no sean positivos y mayormente se vuelvan negativos. Y la respuesta lleva a que haya ese tipo de relaciones interpersonales, intergrupales, y, y hasta se le dé una mala información. Ya escapa de la solución pasiva relativa a la enseñanza que tenemos aquí en estos momentos. Yo veo aquí que es la mayor parte, la mayoría somos trabajadores, pero y se origina una empatía entre nosotros para tratar de solucionar, de llevar a cabo. Pero gerencialmente, gubernamentalmente, dentro de las alcaldías, también llevan este tipo de relaciones, de estas enseñanzas, lo que están sobre nosotros. Porque casualmente lo vemos no tan dentro de este contexto en el cual nos reunimos, sino también lo vemos en las noticias, que llega a un clima, a un caos, a una desesperación, a una revolución, que a veces ata las manos para tratar de sacar muchos argumentos, de apoyar y dar una buena respuesta a aquel que va a reclamar sobre un tema de luz, sobre un tema de agua, sobre un tema de aumento de salario, un tema de salud. Entonces yo creo que eso es primeramente una base fundamental de principios y de valores que se han dejado muy lejos al alcance de las personas, ¿no? Se está viviendo un mundo en un tiempo muy acelerado, que Ok, necesita, Florencia. gracias. Ujú. Ok, Florencia, sí. Hemos escuchado atentamente. Entiendo que al inicio estabas conversando sobre qué pasa para enfocarnos en el tema de comunicación, qué pasa si tenemos superiores que nos obligan a actuar de forma que no está normada, perdón, o en base a ciertos principios que no están establecidos. Pues claramente ahí nosotros tenemos que regirnos a la norma que tenemos nuestros procesos. Si nosotros queremos atender bajo un contexto de calidad al, al cliente, al usuario, al ciudadano, pues el concepto el sistema de calidad lo que supone es un sistema completamente transparente. Nosotros
a nivel de este proceso del sistema de gestión de calidad, tenemos que entender que nuestros procesos tienen que ser transparentes, nuestros procesos tienen que ser claros, nuestros procesos no tienen por qué guardar algo oculto al ciudadano, ¿no? Ahí es donde vamos a tener problemas en la atención y esto va a derivar en futuros reclamos, en futuros casos de insatisfacción. Sé que es complicado en todo momento actuar bajo un sistema de transparencia, pero así es como nos lo pide la norma a a nivel de tanto instituciones privadas como públicas. Si nosotros no tenemos la transparencia en nuestro servicio de calidad, pues no vamos a tener un sistema de gestión adecuado. Eso tenemos que tenerlo claro. La transparencia, el respeto al ciudadano en sus valores, en sus creencias es muy importante, pero sobre todo de cara a la misma entidad o organización, tanto interna como externamente, la transparencia es un valor que debe primar en todo momento y en cualquier situación. ¿Ok? Va a haber momentos difíciles en que el ciudadano de repente no tenga por qué conocer algún proceso interno que ha fallado. Con transparencia no me refiero a que el ciudadano se le tiene que decir, ah, bueno, es que fulanito de tal no vino a trabajar y por eso pasó eso. No, con transparencia a lo que me refiero es que nuestros procesos de cara al ciudadano deben ser completamente claros. Hay procesos, hay temas internos que suceden dentro de las organizaciones que no tienen por qué salir y hacerse de conocimiento al ciudadano. Eso se maneja internamente, por eso se llama temas internos. Son problemas internos que el ciudadano muchas veces no tiene por qué conocer. Lo que el ciudadano tiene que conocer y recibir de cara al servicio es un servicio de calidad, es un servicio claro, es un servicio donde se hayan respetado sus donde se hayan respetado sus derechos y que él tenga una atención transparente, ¿no? Eh, con ser empáticos nos referimos también a poder nosotros entender al ciudadano en un momento difícil. En un contexto difícil, muchas veces no entendemos al ciudadano claramente, no porque no conozcamos a veces los procesos, ¿ok? Pero puede ser, por ejemplo, que tengo un momento difícil, ¿no? Nos comentaban aquí que puedo tener momentos difíciles por la situación, que puedo estar atravesando un problema familiar, todos somos seres humanos y tenemos momentos difíciles, pero lo que tenemos que nosotros aprender es a manejarlos, aprender a tener un adecuado manejo de nuestras emociones. Y lo que tenemos que hacer es que si tengo un momento difícil, si tengo un día difícil, eso no tiene por qué afectar mi calidad de atención. Y el ser empáticos es que nosotros también escuchemos al ciudadano. El ciudadano también va a tener momentos difíciles, días difíciles, y también tenemos que saber entenderlo. ¿Ok? En estos contextos que nos va a pasar siempre cuando atendamos a clientes, a usuarios, cuando atendamos al ciudadano, o en nuestras relaciones que tengamos con los compañeros de trabajo, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar, vamos a encontrar algunas barreras para la comunicación, ¿ok? Eh, Como les mencioné con anterioridad, las habilidades de la buena comunicación son habilidades de mutuo respeto. Idealmente cada persona mostrará respeto tanto por la otra persona como por sí misma. ¿Ok? Se muestra respeto a la otra persona escuchándola. Recuerden esto, escuchar es más importante que nosotros busquemos la oportunidad de hablar. Cuando nosotros escuchamos y no hablamos tanto, ahí es donde el ciudadano, el cliente, el usuario nos va a percibir como empáticos, demostrando que has entendido a la otra persona, demostrándole que hemos entendido lo que quería decir. Y si tiene respeto por uno mismo cuando es asertivo con los propios y legítimos intereses sin agresión, ¿no? Para tener una comunicación completa, cada persona tiene que dar y tomar. ¿Ok? No solamente
Cuando yo tengo de repente un ciudadano, un cliente, un usuario, le doy todos mis puntos de vista, le doy todas mis opiniones, le explico todo, pero no lo escucho. Cuando lo importante, cuando nosotros estamos en atención a un ciudadano, en atención a un cliente, es escuchar sus necesidades para poder nosotros ahí orientarlo mejor. Todo aquello que bloquea el significado de una comunicación es una barrera a la comunicación, como por ejemplo criticar, ¿no? Eh, por ejemplo, pasa algo y le decimos, bueno, tú te lo has buscado, ¿no? Esa no es una forma adecuada, ¿no? Eh, Insultar, eh, diagnosticar, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿O por qué dices eso, no? Te sientes culpable, ¿no? Emitir una opinión rápida, emitir una opinión fácil sobre algún suceso, sobre alguna persona, es lo que muchas veces nos da una barrera, es lo que genera una barrera en la comunicación, ¿ok? A ver, acá, ahora termino de leer los comentarios que están escribiendo. Eh, Ordenar, ¿no? Muchas veces, si estamos en un puesto superior, no sabemos pedir las cosas, ordenamos, ¿no? Hay que tener una de todas, si bien es cierto, manejamos, nosotros tenemos jefes superiores, nuestro jefe también tiene otro jefe, y así hay un orden de mando en toda organización, pero no se trata de ordenar, ¿no? Se trata de pedir, utilizar un lenguaje adecuado para pedir algo, ¿no? Para solicitar algo. Siempre hay que tener bastante disponibilidad, bastante empatía para referirnos no solamente al cliente, al usuario, al ciudadano, sino también una adecuada comunicación interna de la organización, ¿ok? Amenazar, moralizar, utilizar el término de moralmente no es correcto, ¿no? Es decir, lo que tú estás haciendo moralmente no es correcto, o la forma que tú tienes de hacer esto no es culturalmente correcto para mí. Nosotros tenemos que ser, ya les dije, muy respetuosos de la interculturalidad, de la forma de percibir el contexto que tiene cada ciudadano. Para un grupo étnico o para determinada cultura, lo moral que puede ser para ti, para él no, para él puede tranquilamente no significar nada, como por ejemplo, para algunas personas que tienen algunas creencias, por ejemplo, pueden ser vegetarianos, y yo digo, ay, pero ¿cómo esta persona no va a comer carne, ¿no? Hay que respetar, es su forma de que ha decidido vivir, no hay que juzgarlo, ¿verdad? Hay que aceptarlo y, y no juzgar ni siquiera al sentido de que, uy, luego se va a enfermar, ¿no? Si no come carne, no es hay que respetar mucho la forma las decisiones de las otras personas. Preguntas excesivas, ¿no? Inapropiadas, como por ejemplo, ves a una persona subida de peso y digo, ¡ay, pero hace 2 meses estabas más flaco!, ¿no? Esas, esas preguntas que atacan o, o van a ver que la otra persona se vea afectada sobre su físico, no, es muy incómodo de hacerlas, ¿no? O, o conversar con una persona que la estamos viendo anímicamente mal y no la tratamos de ayudar y simplemente la tratamos peor, eh, des, des, desconocemos lo que está pasando y no somos empáticos con él, ¿no? Entonces, hay que manejar bastante eso, hay que tener mucho tino cuando tenemos situaciones difíciles con alguna persona, ¿no? De eso se trata, de tener tino, ¿no? Ok. Desviar del tema, si me están haciendo algún reclamo, me están preguntando sobre un proceso y no lo sé, hago que no lo escucho y toco otro tema, ¿no? Eso obviamente pues va a valorar un impacto negativo en otra persona.
argumentación lógica y dar por seguro o por sentado algo, ¿no? Factores a considerar en la elección de procesos. ¿Cómo se sienten las partes respecto a participar en diferentes tipos de procesos? ¿Quieren las partes controlar el resultado del proceso? ¿Son las partes capaces de participar del proceso? ¿Tienen las partes relación importante, pasada y o futura? Si esta sería beneficioso mantener o no. ¿Quieren las partes resolver el conflicto o están buscando venganza o un resultado punitivo? ¿Están las partes interesadas en evitar el litigio? Existen múltiples asuntos y posibles modos creativos para resolver el conflicto. Hay una alta probabilidad de que una o más de las partes estén actuando de mala fe. ¿Cuál es la relación de poder entre las partes? Es importante sentar un antecedente, es importante la confidencialidad. Aquí en estos factores que vamos a considerar en esta elección, tenemos que ver qué situación se puede dar y cuál es la actitud o el proceso que vamos a seguir, ¿ok? Va a haber infinidad de situaciones en que no necesariamente alguna actitud que hayamos tenido frente a una situación o algún proceso que hayamos desarrollado frente a una situación tenga que manejarse para otros procesos o para otras situaciones, ¿ok? Va a haber casos extremos o casos muy distintos en los que tenemos que analizarlos y evaluarlos frecuentemente. El proceso de resolución de problemas. Ahora, acá es importante tener dos puntos, ¿no? Planificar y analizar. ¿Qué me preocupa específicamente en este conflicto? Hay que enfocarnos en cuál es el problema, ¿ok? Si nosotros no nos enfocamos en cuál es el problema, nuestra solución va a ser muy divergente y no vamos a solucionar el problema en sí, ¿ok? Es importante, por ejemplo, es importante en el contexto identificar y definir el problema. ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo me afecta esto, no? Es importante para mí. ¿Qué necesito comprender sobre este conflicto? ¿Qué obstáculo para el diálogo yo recibo? Si tengo o no comunicación, ¿no? Hay que analizar eso. ¿Qué puedo hacer para superar estos obstáculos? ¿Qué suposiciones o prejuicios tengo sobre la otra persona? ¿No? De repente, mi punto de vista, analizo y veo, pero esta persona yo creo que es así, hace esto, y se comporta así. Pero me he dado cuenta que esos son suposiciones, que son prejuicios, o sea, he analizado antes si mi punto de ver a la otra persona es la adecuada, es la correcta. ¿Qué haría para mejorar esa situación para mí? Siempre tengo que analizar que si yo frecuentemente vivo en situaciones de conflicto, esto va a ser una situación también difícil para mí. Tengo que analizar cómo yo como persona también puedo mejorar, porque obvio va a haber muchos puntos de mejora en mí. ¿Ok? Establecer el tono positivo. Muestra intención positiva, por ejemplo, quiero que esta relación continúe, ¿no? Pues esto es importante para mí, realmente quiero comprender o analizar el contexto o analizar a la persona. Reconoce y valida a la otra persona. Puedo ver que está tan preocupado como yo, aprecio, soy empático, ¿no? Puedo ver al otro y puedo reconocer en él algunos sentimientos o algunos comportamientos. Discutir y defender el problema. Cada persona expone por turno sus asuntos y sentimientos, ¿no? Empleando técnicas de comunicación efectiva, como mensajes, un lenguaje descriptivo y valorativo. Cada persona utiliza la escucha activa para responder a las preocupaciones del hablante, identificar los obstáculos, intereses y necesidades. Si es necesario discutir los prejuicios y valoraciones que se puedan dar en el momento, resumir la nueva comprensión de la situación. Después que hemos analizado, pues vamos a ver en qué situación nos encontramos y resumimos esta nueva comprensión de la situación, que no va a ser la misma que hayamos tenido al inicio, ¿no? Generar
ideas de soluciones, hacer una lista de ideas sin juzgarlas, pensar en acciones concretas y que puedan llevarse a cabo, ¿no? Aquí evaluamos la situación, que es lo que les decía al inicio, que el análisis que ya hemos hecho nos va a dar otro contexto, otra forma de ver determinadas situaciones, ¿no? Y finalmente decidir un curso de acción, elegir soluciones que son satisfactorias para todas las partes, asegurarse de que las soluciones sean específicas y equilibradas y acordar una fecha para hacer un seguimiento, porque si hacemos si hacemos algo y no le hacemos seguimiento, pues no va a ser medible y no va a ser superable ni al corto ni a largo plazo. ¿Ok? Bueno, vamos a dar algunos minutos para intervenciones de los asistentes. A ver, voy a leer el chat. Si alguien, por favor, quisiera hacer alguna pregunta, algún aporte o tiene alguna duda, que levante la mano para abrir el audio, o en todo caso voy a proceder acá voy a proceder a leer acá las consultas que hayan hecho. Acá dice, por ejemplo, Diana nos dice que muchas veces llegamos al punto de ser yoístas, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, efectivamente. En el video que vimos es importante ser empático y analizar no solamente nuestro entorno, sino también el entorno de la otra persona. María Antonieta nos dice, hay que analizar la causa del problema. Efectivamente, para encontrar alguna solución, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en por qué se originó esto, ¿no? ¿A raíz de qué? Identificar el problema. Rocío nos comenta, aprendamos a tratar a las personas, usuarios, ciudadanos, como nos gustaría que nos traten cuando recurrimos a una institución a realizar un trámite o solicitar información. Seamos respetuosos y tengamos empatía, más aún cuando sabemos la realidad de nuestro país. Dayanira Pérez, el ciudadano es muy observador, nos dice Dayanira, analiza su capacidad a la hora que le brindas la atención. Efectivamente. Manuel Siesta nos comenta, este tipo de talleres hace muchísima falta a los policías, cuando el ciudadano peruano o extranjero va a poner una denuncia, sobre todo si es violencia física, psicológica y sexual. Creo que todas las instituciones públicas, privadas, organizaciones tienen que tener el manejo de emociones blandas, ¿no? Sí, en cualquier organización es muy necesario, es indispensable. María Antonieta nos dice, estamos al servicio del ciudadano y tenemos que dar lo mejor de nosotros en conocimiento, capacidades y buen trato. Efectivamente, ayer comentó una participante, ¿no? Dijo que es muy importante la actitud que nosotros tengamos en la atención al ciudadano, pero también es muy importante el conocimiento de los procesos que tengamos, ¿no? Porque de lo contrario, si no conocemos bien los procesos, vamos a entregar servicios y productos deficientes, y esto va a generar en una insatisfacción del ciudadano, del usuario, del cliente. Dayanira Pérez nos dice, para una buena atención al ciudadano también se necesita de atención y concentración. Todos tenemos problemas, pero a la hora del trabajo tratar de solo concentrarse en lo que estamos haciendo en ese momento. Maricé nos comenta que es muy cierto que para que atienda a usuario hay que escuchar lo que desea y bueno, darle una buena respuesta clara que se pueda entender. Ok, tenemos aquí 3 nuevos mensajes. La política de trabajo en equipo ayudaría mucho a prevenir y soluciones en conflicto. Efectivamente, la política de trabajo en equipo te ayuda a identificar momentos difíciles y a ver distintos puntos de mejora, ¿no? Distintos puntos de vista.
El control de asistencia ya lo han pasado al grupo, por favor. Solamente ingresen y se registran ahí. Y la última opinión que tenemos acá es de Jacqueline. En algunos casos se brinda buena atención, pero la respuesta no es la que se espera. Cada reacción de algún cliente no favorece una buena comunicación. Y como les dije desde un inicio, Edith, es importante la actitud que tengamos, ¿no? Para cada momento difícil. Tenemos que manejar bastante nuestras emociones y sobre todo controlar algún impulso que podamos tener y con la mejor actitud siempre vamos a lograr mejores objetivos. Ok, ahora sí, por favor, les agradecería que si podemos abrir nuestras cámaras para tomarnos una fotito por esta sesión, que ya vamos a ir finalizándola. ¿Hay alguno que tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Ok. Recuerden, por favor, que esta clase, esta sesión ha sido grabada. También la pueden revisar mañana. La próxima sesión la vamos a tener el día martes, igual de 7 a 9 de la noche. Los espero que les haya gustado la sesión de hoy. Por favor, no se olviden de llenar su asistencia. No se olviden de llenar su asistencia, por favor, que es muy importante. Todos. Hay alguien ahí que se está quedando sin batería. Por favor, llenen su asistencia antes. Listo. Listo, ya les tomaron la foto. Muchísimas gracias por su participación a todos. Los espero en la próxima sesión y también si quieren revisar el material, lo tienen disponible en el link que les han mandado. ¿Ok? Gracias a todos por su participación. Nos vemos el martes. Gracias. Chao. Chao, chicos. Chao. Nos vemos. También